Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. En este video exploraremos la parábola de los obreros de la viña, una de las enseñanzas más profundas de Jesús sobre la gracia de Dios y la justicia divina. A través de esta parábola, Jesús nos invita a reflexionar sobre la bondad de Dios y cómo su generosidad trasciende nuestros entendimientos humanos de justicia. Acompáñenos mientras desglosamos cada versículo de esta parábola, revelando las lecciones eternas que podemos aplicar en nuestras vidas hoy. Versículo 1. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 1. Este pasaje introduce la parábola de los obreros de la viña, donde Jesús utiliza la figura de un padre de familia para ilustrar el carácter del reino de los cielos. En esta parábola, el padre de familia representa a Dios, quien es el dueño de la viña. La viña, a su vez, simboliza el mundo y el reino de Dios, donde el trabajo y la cosecha reflejan la obra de llevar a cabo los propósitos divinos. La acción de salir por la mañana a contratar obreros sugiere la iniciativa y el esfuerzo de Dios para invitar a las personas a participar en su obra desde el inicio del día, lo cual puede interpretarse como una llamada temprana en la vida de las personas. Esta imagen nos muestra a Dios como un ser activo y comprometido, buscando siempre incluir a todos en su plan divino. No es un Dios distante o indiferente, sino uno que sale personalmente a buscar a aquellos que quiere incluir en su obra. Este llamado es una invitación abierta a todos, sin distinción, para trabajar en su viña, lo cual también implica una oferta de gracia y una promesa de recompensa por parte de Dios. La viña representa un lugar donde se puede servir y crecer bajo la guía y la providencia de Dios. Este pasaje nos enseña que el reino de los cielos no es un concepto pasivo, sino un reino dinámico que se extiende activamente a través del llamado de Dios a cada individuo. Cada persona tiene la oportunidad de responder a este llamado y participar en la obra de Dios. La parábola, desde el principio, nos prepara para entender que el reino de Dios se basa en la gracia y en la generosidad de Dios, no en los méritos o el tiempo de servicio de los obreros. Por tanto, la invitación de Dios es continua y está abierta a todos, en cualquier etapa de su vida. A través de este versículo, Jesús nos muestra la naturaleza inclusiva y amorosa del reino de Dios, donde cada persona es invitada a formar parte de la viña, reflejando la equidad y la gracia divinas. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 2. Este pasaje es fundamental para entender la dinámica de la parábola de los obreros de la viña, ya que establece la relación entre el dueño de la viña y los primeros trabajadores que él contrata. En el contexto de la parábola, 1 denario era la paga diaria típica para un trabajador en esa época. Esto nos muestra que el dueño de la viña, quien representa a Dios en esta historia, es justo y ofrece un salario adecuado a los obreros. No se muestra como alguien que explota o engaña a los trabajadores, sino como un empleador honesto que establece claramente el acuerdo desde el principio. Este detalle es crucial porque refleja la naturaleza de Dios, que es justa y transparente en sus tratos con las personas. La decisión del dueño de la viña de acordar 1 denario al día también pone de manifiesto la igualdad en el trato de los trabajadores, sin importar la cantidad de trabajo o la habilidad. Todos los obreros que comienzan a trabajar desde temprano en la mañana reciben el mismo acuerdo justo y transparente. Esto es un reflejo de la justicia divina, donde el valor del trabajo y el compromiso de cada persona es reconocido y recompensado adecuadamente. Al enviar a los trabajadores a su viña, el dueño no solo les proporciona una fuente de ingreso, sino que también les ofrece un propósito y un lugar donde trabajar. Esto simboliza cómo Dios nos llama a participar en su obra y a ser parte de su reino. Nos invita a contribuir con nuestros talentos y esfuerzos en la viña, que representa su creación y su plan para el mundo. Es un llamado a la colaboración y a la acción en el servicio divino. Este versículo también resalta la importancia del compromiso. Los obreros aceptan el trabajo y el pago que se les ofrece, lo que implica un acuerdo mutuo basado en la confianza y la comprensión.
De manera similar, cuando respondemos al llamado de Dios, aceptamos entrar en una relación de fe y confianza con Él, confiando en su justicia y en sus promesas. Este acuerdo inicial establece el tono para el resto de la parábola, donde el énfasis está en la gracia de Dios y no en el mérito humano. Así, este pasaje nos enseña sobre la justicia de Dios, su llamado a cada uno de nosotros para trabajar en su reino, y la importancia de entrar en un acuerdo de fe y confianza con Él, aceptando su invitación y participando en su obra. Dios siempre actúa con justicia y transparencia, ofreciendo a cada uno de nosotros una oportunidad para ser parte de su plan y recibir las bendiciones de su gracia. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 3. Este pasaje es parte de la parábola de los obreros de la viña, y describe una acción importante del dueño de la viña, quien representa a Dios en la historia. La hora tercera del día, en el contexto del tiempo bíblico, corresponde aproximadamente a las 9 de la mañana. Esto implica que, después de haber contratado a los primeros obreros al amanecer, el dueño de la viña vuelve a salir a buscar más trabajadores. La acción de salir nuevamente demuestra la diligencia y la determinación del dueño para encontrar a quienes aún no tienen trabajo y brindarles una oportunidad. Esto refleja la iniciativa constante de Dios de buscar y llamar a las personas a su obra, sin importar la hora o la etapa de la vida en que se encuentren. El hecho de que el dueño de la viña vio a otros que estaban en la plaza desocupados indica que estos trabajadores no habían sido contratados por nadie hasta ese momento. Estaban esperando, sin un propósito o tarea específica, lo que simboliza a las personas que aún no han encontrado su lugar o llamado en la obra de Dios. La plaza, un lugar público donde se reunían los desempleados esperando ser contratados, puede ser vista como un símbolo de la disposición de las personas a escuchar y responder a la invitación de Dios. Este versículo subraya la gracia de Dios, que no se limita a una sola llamada o a un grupo específico de personas. El hecho de que el dueño de la viña salga repetidamente a diferentes horas del día muestra que la invitación de Dios es continua y se extiende a todos, en cualquier momento. Dios no se cansa de buscar a aquellos que están perdidos o sin propósito, y siempre está dispuesto a ofrecerles un lugar en su reino. Además, este pasaje nos enseña sobre la generosidad y la inclusión de Dios. No importa que estos obreros no hayan sido contratados desde el principio, lo importante es que el dueño de la viña los encuentra y les da la oportunidad de trabajar y ser parte de su viña. Esto nos recuerda que, en el reino de Dios, siempre hay un lugar para todos, sin importar cuándo o cómo lleguen. Versículo 4. Y les dijo, «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 4. Este pasaje es una continuación del relato de la parábola de los obreros de la viña, y muestra la respuesta del dueño de la viña a los trabajadores que encontró desocupados más tarde en el día. En este versículo, el dueño de la viña, que representa a Dios, hace una invitación a los trabajadores que están en la plaza sin trabajo. «Id también vosotros a mi viña». Este llamado es una muestra de la apertura y la disposición de Dios para recibir a todos en su obra. La viña, que simboliza el reino de Dios, es un lugar donde todos tienen la oportunidad de servir y contribuir, sin importar cuándo se unan a la causa. Este gesto refleja la naturaleza inclusiva del amor y la gracia de Dios, quien no excluye a nadie y siempre está dispuesto a dar a todos una oportunidad para participar en su misión. Cuando el dueño dice, «Os daré lo que sea justo», está asegurando a los trabajadores que serán tratados con justicia y equidad. Aunque no especifica el pago exacto, su promesa de justicia es suficiente para los trabajadores, quienes confían en su palabra y aceptan la oferta. Este acto de fe por parte de los trabajadores refleja la confianza que debemos tener en Dios, sabiendo que Él siempre actuará con justicia y equidad. No se trata de saber exactamente lo que recibiremos, sino de confiar en la bondad y la rectitud de Dios, quien conoce nuestras necesidades y recompensará adecuadamente. La frase «y ellos fueron» es muy significativa.
ya que muestra la respuesta inmediata de los trabajadores al llamado del dueño de la viña. Sin cuestionar ni dudar, aceptan la invitación y se dirigen a la viña para comenzar su trabajo. Esto refleja una disposición a confiar y actuar cuando Dios llama. En nuestra vida, esto puede ser visto como un ejemplo de cómo debemos responder al llamado de Dios, con fe y acción, confiando en que lo que Él nos pide es justo y correcto. Este versículo también destaca la generosidad de Dios al extender su invitación de manera continua a lo largo del día. No importa la hora o el momento en que los trabajadores son llamados. Lo que importa es que hay una respuesta al llamado de Dios y una disposición para participar en su obra. Este acto de gracia demuestra que en el reino de Dios, el valor de una persona no se mide por cuánto tiempo ha trabajado o por cuánto ha logrado, sino por la voluntad de responder y ser parte de la viña. Versículo 5. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 5. Este pasaje es parte de la parábola de los obreros de la viña y continúa desarrollando la acción del dueño de la viña, quien simboliza a Dios. En este versículo se describe cómo el dueño de la viña sale nuevamente a buscar más trabajadores en dos momentos adicionales del día, cerca de la hora sexta y cerca de la hora novena. En el sistema de tiempo utilizado en la Biblia, la hora sexta corresponde aproximadamente al mediodía, mientras que la hora novena sería alrededor de las 3 de la tarde. Estos tiempos son significativos porque muestran que el dueño de la viña no se limita a contratar trabajadores solo al inicio del día, sino que continúa buscando y llamando a lo largo del día. La acción del dueño de salir repetidamente refleja la naturaleza persistente y constante del llamado de Dios. Dios no se cansa de buscar a las personas y de extenderles una invitación para unirse a su obra, sin importar la hora o el momento en que se encuentren en sus vidas. Esto simboliza la paciencia y la gracia de Dios, quien siempre está dispuesto a incluir a todos en su reino, independientemente de cuándo respondan a su llamado. La frase «e hizo lo mismo» indica que el dueño de la viña ofrece a estos nuevos trabajadores la misma oportunidad y trato que ofreció a los anteriores. No hay distinción en el valor o la importancia de los trabajadores, ya que todos son bienvenidos a trabajar en la viña, y todos reciben la promesa de recibir lo que es justo. Esto destaca la equidad y la generosidad de Dios, quien no mide a las personas por la cantidad de tiempo que han pasado en su servicio, sino por su disposición a responder a su invitación. Este versículo también nos enseña sobre la inclusión en el reino de Dios. No importa en qué momento de la vida una persona decida responder al llamado de Dios, siempre hay un lugar para ellos en su obra. La invitación de Dios es continua y no tiene límites de tiempo. A través de esta parábola, Jesús nos muestra que Dios valora a cada persona y siempre está dispuesto a extender su gracia y misericordia a todos los que estén dispuestos a aceptar su invitación. En nuestra vida, este pasaje nos anima a recordar que nunca es demasiado tarde para responder al llamado de Dios. No importa en qué etapa de la vida nos encontremos, Dios siempre está buscando y esperando que aceptemos su invitación para ser parte de su reino. La parábola nos recuerda que Dios es generoso y justo y que siempre está dispuesto a darnos la oportunidad de servir y crecer en su viña. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 6. Este pasaje forma parte de la parábola de los obreros de la viña, y muestra otro momento en que el dueño de la viña, representando a Dios, continúa buscando trabajadores para su viña. La hora 11 corresponde aproximadamente a las 5 de la tarde en el sistema de tiempo bíblico. Esto es significativo porque es muy cerca del final de la jornada laboral. A pesar de lo avanzado del día, el dueño de la viña sale una vez más en busca de personas que aún no han sido contratadas. Esta acción refleja la disposición continua y persistente de Dios para invitar a las personas a su reino, independientemente de la hora o del tiempo que quede. El hecho de que el dueño encuentre a otros que estaban desocupados muestra que hay personas que, por diversas razones, no han sido llamadas o no han respondido antes al llamado.
Estas personas representan a aquellos que, en la vida, pueden sentir que es demasiado tarde para comenzar a servir a Dios o que han sido pasados por alto. Sin embargo, la acción del dueño de la viña demuestra que Dios nunca deja de buscar a aquellos que están sin propósito o dirección y siempre está dispuesto a ofrecerles una oportunidad de significado y trabajo en su reino. La pregunta del dueño: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es una invitación a reflexionar sobre las razones por las cuales estas personas no han estado activas en la obra. No es una acusación, sino más bien una apertura para entender la situación de aquellos que no han encontrado trabajo o propósito. Este cuestionamiento refleja el interés de Dios por cada individuo, preguntando por su situación y demostrando una preocupación genuina por su bienestar y su lugar en la viña. Este versículo destaca la gracia inclusiva de Dios. Aun cuando el día está por terminar, el dueño de la viña no considera que sea demasiado tarde para que alguien comience a trabajar. Esto nos enseña que en el reino de Dios nunca es demasiado tarde para comenzar a servir. No importa cuánto tiempo haya pasado o cuántas oportunidades se hayan perdido, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para ser parte de su obra y experimentar su gracia. En la vida real, esto nos invita a reconocer que siempre hay tiempo para responder al llamado de Dios y comenzar a vivir una vida de propósito y servicio en su reino. No importa en qué etapa de la vida estemos, Dios nos busca activamente y nos llama a su viña, ofreciéndonos un propósito y un lugar donde podemos ser útiles y recibir su amor y bendición. Este pasaje es un poderoso recordatorio de la paciencia infinita de Dios y su deseo de incluir a todos en su reino sin importar el momento en que respondamos a su llamada. Versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 7. Este pasaje es parte de la parábola de los obreros de la viña, y nos muestra una interacción significativa entre el dueño de la viña y los trabajadores que aún no habían sido contratados hasta ese momento, cerca del final del día. En respuesta a la pregunta del dueño de la viña sobre por qué estaban desocupados, los trabajadores explican: porque nadie nos ha contratado. Esta respuesta es muy reveladora, ya que muestra que estos obreros no estaban sin trabajo por falta de voluntad o pereza, sino porque no habían recibido la oportunidad de trabajar. Esto refleja la realidad de muchas personas que, en la vida, se encuentran sin propósito o dirección, no por falta de deseo de hacer algo significativo, sino porque no han tenido la oportunidad adecuada o no han sido llamados. El dueño de la viña, al escuchar esto, les dice: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo. Esta invitación es un acto de gracia y generosidad. A pesar de que el día está casi terminado y estos trabajadores han llegado tarde en comparación con los demás, el dueño aún les da la oportunidad de trabajar en su viña. Esto simboliza cómo Dios siempre está dispuesto a recibir a aquellos que están dispuestos a venir a Él, sin importar cuán tarde en la vida puedan responder a su llamado. La viña representa el reino de Dios, y la invitación a entrar y trabajar es un reflejo de la inclusión continua de Dios para todos. La promesa de recibiréis lo que es justo destaca la justicia y la equidad de Dios. Aunque estos trabajadores llegaron tarde, se les asegura que recibirán una compensación justa por su trabajo. Este acto demuestra que en el reino de Dios, la justicia no está basada en la cantidad de tiempo o en la duración del servicio, sino en la gracia y la equidad divinas. Dios recompensa a cada uno según su infinita sabiduría y generosidad, no según las expectativas humanas o el mérito. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza de la respuesta de Dios a nuestras necesidades. Dios no ignora a aquellos que se sienten dejados de lado o sin propósito. Al contrario, Él busca activamente incluirlos y darles un papel significativo en su obra. Esto nos invita a confiar en que siempre hay un lugar para nosotros en el reino de Dios, sin importar cuándo o cómo lleguemos a Él. En la vida diaria, este pasaje nos recuerda que nunca es demasiado tarde para comenzar a buscar a Dios y aceptar su invitación a trabajar en su reino. No importa cuánto tiempo hayamos estado sin un propósito claro,
Dios siempre nos ofrece una oportunidad para ser parte de su plan y experimentar su justicia y su amor. La parábola de los obreros de la viña nos anima a confiar en la generosidad de Dios y a responder con fe y disposición a su llamado, sabiendo que Él siempre nos dará lo que es justo y mucho más en su infinita bondad. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros». Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 8. Este pasaje es un punto crucial en la parábola de los obreros de la viña, ya que marca el momento de la retribución y la recompensa, revelando una lección importante sobre la justicia y la generosidad de Dios. En esta escena, el señor de la viña, que simboliza a Dios, instruye a su mayordomo para que llame a los obreros y les pague su salario al final del día. La llegada de la noche representa el cierre de la jornada laboral, un momento en el que se espera que cada trabajador reciba su compensación por el trabajo realizado. Esto refleja el concepto de justicia divina, donde cada persona recibe según lo acordado o conforme a la gracia de Dios. La instrucción del señor de la viña de pagar, comenzando desde los postreros hasta los primeros, es significativa y desafía las expectativas humanas de justicia y orden. En una cultura donde el trabajo y la recompensa suelen ser lineales, el hecho de que los últimos trabajadores sean los primeros en recibir su pago rompe con la norma social y prepara el terreno para una lección profunda sobre la naturaleza del reino de Dios. Al invertir el orden esperado de pago, Jesús destaca que el reino de Dios no opera bajo las reglas y expectativas humanas tradicionales, sino bajo principios de gracia y equidad divina. Este acto de pagar primero a los últimos obreros, quienes trabajaron menos tiempo que los primeros, ilustra el concepto de la gracia de Dios, que no se mide por el esfuerzo humano o la cantidad de tiempo dedicado al servicio, sino por la generosidad divina. Dios no se limita a recompensar según el mérito humano, sino que extiende su gracia libremente a todos, independientemente de cuándo respondan a su llamado o de cuánto hayan trabajado. La instrucción de comenzar con los últimos también puede verse como una manera de enfatizar que en el reino de Dios, los criterios humanos de mérito y recompensa se ven transformados. Esto nos enseña que la gracia de Dios es un regalo inmerecido y que su justicia es perfecta, aunque a menudo no se alinea con nuestras expectativas o entendimientos limitados. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias percepciones de justicia y recompensa. Nos desafía a reconocer que la generosidad de Dios va más allá de nuestros cálculos y méritos humanos y que en su reino todos son bienvenidos a recibir su gracia, sin importar el momento en que se unan a su obra. También nos recuerda que debemos tener una actitud de gratitud y humildad, entendiendo que todo lo que recibimos de Dios es un don de su amor y misericordia, y no simplemente una recompensa por nuestros esfuerzos. Versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 9. Este pasaje es una parte fundamental de la parábola de los obreros de la viña y ofrece una poderosa lección sobre la gracia y la generosidad de Dios. En esta escena, los trabajadores que fueron contratados cerca de la hora 11, aproximadamente a las 5 de la tarde, reciben su salario. Aunque trabajaron solo una hora, se les da un denario, la misma cantidad acordada para los trabajadores que comenzaron a trabajar desde el inicio del día. Esta acción del dueño de la viña es sorprendente y desafía las expectativas humanas de justicia y proporcionalidad. La decisión del dueño de la viña de pagarles un denario completo a estos últimos trabajadores es una ilustración vívida de la gracia de Dios. A diferencia del mérito humano, donde la recompensa suele ser proporcional al esfuerzo o al tiempo invertido, la gracia de Dios es abundante e igual para todos. No se trata de lo que los trabajadores han hecho para merecerlo, sino de la generosidad y la bondad del dueño, quien decide recompensar a todos por igual. Este acto de generosidad nos enseña que en el reino de Dios todos somos bienvenidos a recibir su gracia, independientemente del momento en que respondamos a su llamado.
No importa si llegamos al servicio de Dios temprano o tarde en la vida, lo que importa es nuestra disposición a aceptar su invitación y participar en su obra. Dios, en su infinita misericordia, recompensa a todos con la misma generosidad, mostrando que su amor y su gracia no están limitados por los estándares humanos. La acción del dueño de la viña también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del reino de Dios, donde la igualdad y la generosidad son principios fundamentales. A través de esta parábola, Jesús nos enseña que la gracia de Dios no se gana, sino que se recibe como un don gratuito. Este enfoque contrasta con las nociones humanas de justicia basadas en el esfuerzo y el mérito, y nos desafía a ver la vida y las bendiciones de Dios desde una perspectiva de gratitud y humildad. Al recibir un denario, los trabajadores de la hora undécima experimentan la plenitud de la gracia divina. Este acto subraya que Dios siempre da más de lo que merecemos y que su generosidad trasciende nuestras expectativas y limitaciones. En lugar de una recompensa proporcional al tiempo trabajado, los trabajadores reciben una expresión de la bondad y la justicia divina que va más allá de cualquier cálculo humano. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 10. Este pasaje de la parábola de los obreros de la viña nos muestra una reacción humana natural ante la percepción de la justicia y las expectativas que a menudo tenemos sobre la recompensa por nuestro trabajo. Los trabajadores que habían comenzado a trabajar desde temprano en la mañana esperaban recibir más que los que habían sido contratados más tarde. Desde una perspectiva humana, esto tiene sentido, ya que normalmente esperaríamos que alguien que trabaja más tiempo reciba un salario mayor. Los primeros obreros, al ver que los últimos habían recibido un denario, pensaron que ellos recibirían más debido a las largas horas que habían trabajado bajo el sol y el esfuerzo que habían invertido. Sin embargo, la sorpresa llega cuando el dueño de la viña paga a los primeros trabajadores exactamente el mismo salario que a los últimos, un denario. Esta acción del dueño de la viña revela una lección fundamental sobre la naturaleza de la justicia y la gracia de Dios. Mientras que los humanos a menudo piensan en términos de mérito y proporcionalidad, Dios actúa desde una perspectiva de gracia y generosidad que trasciende nuestros conceptos limitados de justicia. La reacción de los primeros obreros nos invita a reflexionar sobre nuestras propias expectativas y la tendencia a medir el valor de nuestro trabajo y el de los demás basándonos en comparaciones. Esta parábola nos enseña que en el reino de Dios no se trata de una competencia o de quién merece más, sino de la generosidad igualitaria de Dios hacia todos. La recompensa divina no está condicionada por el tiempo o el esfuerzo humano, sino por la abundancia de la gracia de Dios. Recibir un denario, el salario acordado, significa que el dueño de la viña es fiel a su promesa. No les da menos de lo que se les prometió, sino exactamente lo que acordaron al principio. Esto subraya que Dios siempre cumple sus promesas y actúa con justicia. Pero esta justicia se mezcla con una gracia que puede parecer sorprendente o incluso injusta desde una perspectiva puramente humana. Este versículo también nos desafía a revisar nuestro propio corazón y actitud hacia la generosidad de Dios. ¿Estamos agradecidos por lo que recibimos de Dios o nos comparamos con los demás y sentimos envidia o resentimiento? La parábola nos invita a regocijarnos en la gracia que se extiende a todos y a recordar que el amor de Dios no es un recurso limitado. Su bondad y misericordia son infinitas y están disponibles para todos, sin importar cuándo o cómo lleguemos a Él. Versículo 11 y 12. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia diciendo: «Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día», se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 11 y 12. Este pasaje revela la reacción de los primeros obreros que fueron contratados al inicio del día y trabajaron más horas en comparación con los últimos que fueron contratados casi al final de la jornada laboral. Al recibir el mismo salario que los trabajadores que solo habían trabajado una hora,
los primeros obreros comenzaron a murmurar contra el padre de familia, quien representa a Dios en la parábola. Expresan su descontento y se quejan diciendo que los últimos trabajadores han sido tratados de la misma manera que ellos, a pesar de haber trabajado mucho menos. Ellos enfatizan que han soportado la carga y el calor del día, lo cual indica el esfuerzo y la dificultad que enfrentaron durante toda la jornada de trabajo. Este sentimiento de injusticia y comparación surge de la expectativa natural de que mayor esfuerzo y tiempo invertidos deberían resultar en una mayor recompensa. La reacción de los obreros refleja una actitud humana común, la tendencia a comparar nuestras circunstancias con las de los demás y sentir envidia o resentimiento cuando creemos que no hemos sido tratados de manera justa en relación con los demás. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo, a menudo, nuestro sentido de justicia se basa en la comparación y en un deseo de recibir más que los demás, especialmente si hemos hecho más esfuerzo o trabajo. Nos lleva a cuestionar nuestra comprensión de la justicia y a considerar cómo las expectativas humanas pueden entrar en conflicto con la manera en que Dios actúa en su reino. En la parábola, el dueño de la viña es justo y generoso. Él pagó a los primeros obreros exactamente lo que había prometido. Sin embargo, su generosidad hacia los últimos trabajadores, que recibieron el mismo pago, no disminuye la justicia del trato con los primeros. Aquí, Jesús enseña una lección importante sobre la naturaleza del reino de Dios. La gracia de Dios no se distribuye en base a lo que pensamos que merecemos o al esfuerzo humano, sino por su misericordia y generosidad inagotables. En el reino de Dios, todos son igualmente valiosos y merecedores de la misma gracia, sin importar cuándo respondieron al llamado. Este versículo también nos desafía a revisar nuestras propias actitudes hacia la gracia y la generosidad de Dios. En lugar de quejarnos o compararnos con los demás, debemos aprender a celebrar la gracia que Dios extiende a todas las personas. Dios no mide nuestro valor en función de nuestros logros o el tiempo de servicio, sino que nos ama incondicionalmente y nos ofrece su gracia libremente. Versículo 13. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: «Amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario?». Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 13. Este pasaje es parte de la respuesta del dueño de la viña a las quejas de los primeros obreros, quienes estaban descontentos por recibir el mismo salario que los trabajadores que habían llegado más tarde y trabajado menos tiempo. En su respuesta, el dueño de la viña, quien representa a Dios en la parábola, comienza con una palabra amable y conciliadora: amigo. Al dirigirse a uno de los trabajadores de esta manera, el dueño demuestra una actitud de respeto y cordialidad, incluso cuando está respondiendo a una queja. Esto refleja la paciencia y el carácter compasivo de Dios, quien siempre se relaciona con nosotros desde un lugar de amor y justicia, incluso cuando no entendemos sus caminos. El dueño continúa diciendo: «No te hago agravio». Aquí, él está reafirmando que no ha sido injusto con los trabajadores. De hecho, ha cumplido exactamente con el acuerdo que hizo al principio del día. Los obreros aceptaron trabajar por un denario y el dueño les ha pagado exactamente esa cantidad. No se les ha hecho ningún daño, ni se les ha quitado nada de lo que se les prometió. Este punto subraya que la justicia de Dios se basa en la fidelidad a sus promesas y en cumplir lo que ha dicho. La pregunta retórica, ¿no conviniste conmigo en un denario?, refuerza esta idea, recordando a los trabajadores que el acuerdo fue claro desde el principio. Este recordatorio es importante porque destaca que la justicia de Dios no se basa en la comparación con los demás, sino en la integridad de cumplir sus compromisos. Dios siempre cumple sus promesas y actúa con justicia, incluso cuando su generosidad hacia otros puede parecer sorprendente o incluso injusta desde una perspectiva humana. Este pasaje también nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia la gracia y la justicia de Dios. A menudo, como los primeros obreros, podemos sentir que merecemos más debido a nuestro esfuerzo o a nuestro compromiso a largo plazo. Sin embargo, Jesús nos enseña que en el reino de Dios, la gracia y la justicia no se distribuyen de acuerdo con los méritos humanos, sino según la generosidad y la voluntad divina.
La parábola nos invita a confiar en la justicia de Dios y a aceptar su gracia con gratitud, sin compararnos con los demás ni cuestionar su generosidad. Nos recuerda que Dios actúa con absoluta justicia y que su gracia no disminuye el valor de lo que hemos recibido. En lugar de enfocarnos en lo que creemos que merecemos, debemos aprender a vivir en agradecimiento por la bondad de Dios y a celebrar la manera en que Él bendice a otros, sabiendo que su amor y su misericordia son infinitos. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 14. En este pasaje, el dueño de la viña, quien representa a Dios en la parábola, continúa respondiendo a los primeros trabajadores que estaban descontentos por recibir el mismo salario que los obreros que trabajaron menos tiempo. La frase, toma lo que es tuyo y vete, es una declaración firme pero justa del dueño de la viña. Aquí, el dueño reitera que no ha sido injusto con los primeros trabajadores. Ellos recibieron exactamente lo que se les prometió, un denario por su jornada de trabajo. Con estas palabras, el dueño está afirmando su derecho a cumplir con el acuerdo que hizo con ellos, recordándoles que él ha cumplido su parte del trato y que ellos no han sido perjudicados en absoluto. El dueño continúa diciendo, pero quiero dar a este postrero, como a ti. Esta declaración es crucial para entender el mensaje central de la parábola sobre la gracia y la generosidad de Dios. El uso de la palabra quiero destaca la voluntad soberana del dueño de la viña para actuar según su propio deseo y generosidad. Esto refleja la libertad de Dios para otorgar su gracia y bendición como Él quiera, sin estar limitado por las expectativas o estándares humanos de justicia. La decisión de dar a los últimos trabajadores lo mismo que a los primeros no es una cuestión de justicia en términos de mérito humano, sino un acto de generosidad que va más allá de lo que los trabajadores podrían esperar o imaginar. Al hacer esto, el dueño de la viña muestra que en el reino de Dios, la gracia no se gana ni se distribuye de acuerdo con las normas humanas, sino que es un don libre que se otorga según la voluntad y el amor divino. Este versículo nos desafía a reflexionar sobre cómo entendemos la justicia y la gracia. En nuestra cultura, a menudo pensamos que el trabajo duro y la duración del esfuerzo deben ser recompensados proporcionalmente. Sin embargo, Jesús nos enseña que en el reino de Dios, la generosidad de Dios es abundante y se ofrece sin restricciones. No se trata de quién ha trabajado más o menos, sino del deseo de Dios de bendecir a todos y extender su amor y gracia a todos por igual. Además, este pasaje nos invita a aceptar la gracia de Dios con humildad y gratitud, sin compararnos con los demás o cuestionar la manera en que Dios elige bendecir a otros. Nos recuerda que todo lo que recibimos de Dios es un don de su bondad y que debemos confiar en su sabiduría y generosidad. En lugar de enfocarnos en lo que creemos que merecemos, debemos aprender a vivir en agradecimiento por lo que Dios nos ha dado y a celebrar la gracia que Él extiende a otros. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 15. Este pasaje es una parte fundamental de la parábola de los obreros de la viña, ya que aquí el dueño de la viña, quien representa a Dios, aborda directamente el tema de la soberanía divina, la generosidad y la actitud humana hacia la gracia de Dios. Cuando el dueño de la viña dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío?, está afirmando su derecho a disponer de sus recursos según su voluntad. Esto refleja la soberanía de Dios sobre su creación y su libertad para actuar según su propia bondad y propósito. Dios, como el dueño de la viña, tiene el derecho de distribuir sus bendiciones y su gracia como Él desee, sin estar limitado por las expectativas o juicios humanos. Esta pregunta retórica subraya que, en última instancia, Dios es el dueño de todas las cosas y tiene la autoridad para hacer lo que le plazca con lo que es suyo. La siguiente pregunta del dueño, ¿o tienes tú envidia porque yo soy bueno?, aborda la actitud de los trabajadores que murmuraban. Aquí, el dueño desafía a los trabajadores a examinar sus corazones y sus motivaciones. La palabra envidia indica un sentimiento de resentimiento o descontento hacia los demás por recibir algo bueno.
Los primeros trabajadores están molestos no porque hayan sido tratados injustamente, sino porque los últimos trabajadores recibieron la misma generosidad. Esta reacción revela una actitud de envidia y falta de comprensión de la naturaleza de la bondad y la gracia de Dios. El uso de la palabra bueno por parte del dueño es crucial. Al describirse a sí mismo como bueno, el dueño destaca que su decisión de dar a los últimos trabajadores el mismo salario que a los primeros no es un acto de injusticia, sino un acto de bondad y generosidad. La bondad de Dios se manifiesta en su disposición a bendecir a todos, independientemente de cuándo respondieron a su llamado. Este concepto desafía nuestras nociones humanas de justicia basada en el mérito y nos invita a comprender que la gracia de Dios es abundante e imparcial. Este versículo nos enseña sobre la naturaleza de la gracia de Dios y la importancia de nuestra actitud hacia ella. En lugar de envidiar la bondad de Dios hacia los demás, debemos aprender a celebrar su generosidad y a regocijarnos en la gracia que Él extiende a todos. Nos recuerda que la gracia no es algo que ganamos o merecemos. Es un don inmerecido que Dios da libremente según su voluntad y amor. En la vida cotidiana, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia la generosidad de Dios. ¿Estamos agradecidos por lo que hemos recibido o nos comparamos con los demás y sentimos envidia cuando otros son bendecidos? La parábola nos desafía a confiar en la sabiduría y la bondad de Dios, a aceptar con gratitud lo que nos da y a vivir con un espíritu de generosidad hacia los demás. Versículo 16. Así, los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 16. Este pasaje cierra la parábola de los obreros de la viña y encapsula una enseñanza central sobre el reino de Dios, la justicia divina y la gracia que desafía las expectativas humanas. La frase «los primeros serán postreros» y «los postreros primeros» resalta una inversión de las expectativas habituales sobre la justicia y el mérito. En el contexto de la parábola, los primeros trabajadores contratados esperaban ser tratados mejor que los que llegaron más tarde, ya que habían trabajado más tiempo y soportado el calor del día. Sin embargo, el dueño de la viña, que representa a Dios, elige pagarles a todos por igual, independientemente del tiempo trabajado. Esta decisión subraya que en el reino de Dios, la gracia y la generosidad no se distribuyen de acuerdo con los estándares humanos de mérito y esfuerzo. La inversión del orden esperado desafía nuestra comprensión de la justicia basada en el esfuerzo y nos invita a ver el reino de Dios desde una perspectiva diferente, donde la gracia es el factor predominante. Dios no discrimina ni hace acepción de personas según el tiempo o la cantidad de trabajo, sino que extiende su amor y su generosidad a todos por igual. Este enfoque no solo resalta la igualdad en el reino de Dios, sino también la soberanía de Dios para actuar según su propia voluntad y bondad, sin estar limitado por las expectativas humanas. La segunda parte del versículo, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos, añade otra capa de significado. Esta frase sugiere que aunque la invitación al reino de Dios está abierta a muchos, no todos responden a esa llamada de manera que los conduzca a ser escogidos. La elección aquí no se basa en méritos o logros humanos, sino en la respuesta del corazón y la disposición para aceptar la gracia de Dios. No se trata solo de ser llamado, sino de cómo respondemos a esa llamada y si estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios con humildad y gratitud. Este pasaje también puede interpretarse como una advertencia contra el orgullo espiritual y la autocomplacencia. Los primeros pueden verse como aquellos que se consideran a sí mismos justos o merecedores debido a sus acciones o logros, mientras que los postreros representan a aquellos que quizás no tengan un largo historial de servicio o no sean considerados dignos por los estándares humanos, pero que responden al llamado de Dios con un corazón sincero y dispuesto. En el reino de Dios, la humildad y la disposición para aceptar la gracia son más importantes que el mérito percibido o el estatus. En nuestra vida diaria, este versículo nos desafía a reconsiderar nuestras nociones de justicia y mérito.
Nos invita a confiar en la sabiduría y la justicia de Dios, sabiendo que su manera de actuar puede desafiar nuestras expectativas y prejuicios. También nos llama a vivir con un corazón abierto y receptivo a la gracia de Dios, sin compararnos con los demás o sentir envidia, sino celebrando la generosidad de Dios hacia todos. La parábola de los obreros de la viña es una hermosa ilustración de la gracia de Dios y de cómo su amor trasciende nuestras nociones humanas de justicia. En esta historia, vemos a un dueño de viña que, en su bondad, llama a trabajadores a diferentes horas del día y al final les paga a todos por igual, sin importar cuánto tiempo hayan trabajado. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, un Dios generoso, compasivo y amoroso. No mide su amor por el tiempo que hemos estado en su servicio o por nuestras obras, sino que nos ama incondicionalmente. En su reino, todos somos igualmente valiosos y merecedores de su gracia, no por lo que hacemos, sino por quienes somos para Él, sus hijos amados. A veces, en nuestra vida, podemos sentirnos como esos trabajadores que llegaron primero, esperando más por nuestro esfuerzo o creyendo que merecemos más que otros. Pero Jesús nos enseña a ver la vida con ojos de gratitud y humildad, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, inmerecido y dado por su pura bondad. Así que, cuando nos sintamos tentados a compararnos con los demás o a cuestionar la justicia de Dios, recordemos esta parábola. Dios es bueno y su gracia es infinita. Su amor no conoce límites y su generosidad está disponible para todos, sin excepción. Que esta enseñanza nos inspire a vivir con corazones llenos de amor y agradecimiento, celebrando la gracia de Dios en nuestras vidas y en la vida de quienes nos rodean. La parábola de los obreros de la viña nos enseña que la gracia de Dios es un regalo gratuito, inmerecido y generoso. No se trata de lo que merecemos, sino de la bondad y misericordia de Dios. Nos recuerda que debemos alegrarnos por la bendición de los demás y confiar en la justicia divina, que siempre es perfecta y justa. Gracias por acompañarnos en este estudio. No olviden suscribirse, dar like y compartir este video para seguir explorando juntos las profundidades de la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.